Hola, soy Yerrito en otra entrevista para Resistimos hacia su cuarta edición. Estoy muy feliz de poder estar acompañada de Juan José, que es director de Petricor, una de esas películas que nos hizo abrir una nueva sección en el festival que se llama De Construir la Herencia, que sí se nos hacía bien importante porque más allá de las muchas formas en las cuales sí identificamos que otras pelis de la selección pues están tratando temas de identidad y de cómo tratamos de construirnos a nosotros mismos a partir de las diversas cosas que nos suceden en nuestros contextos. Pues estas películas de esta sección son muchísimo más íntimas y hacen unas exploraciones muy íntimas hacia lo familiar, lo personal. Y creo que justo pues Petricor es una peli que nos lleva también como a temas de masculinidad, del cómo nos va marcando como el cómo son nuestros shadres, como para poder definirnos a nosotras mismas y qué hacemos luego nosotras con eso, ¿no? Entonces, voy a leer la sinopsis como para poder dar un poco más de hilo de la película y voy a dejar que Juan José se presente. Petricor es una película del director Juan José Arias que utiliza viejos videos familiares para tratar de averiguar qué niño era su padre. Su imagen regresa en sueños, su voz susurra en el olor de la lluvia y su abrazo yace en una vieja casa del campo donde solían pasar las vacaciones. La realidad, los recuerdos y los sueños se difuminan de manera poética. Bienvenido, Juan José. Si quisieras presentarte de la forma que tú prefieras. Hola Jess, es un placer para mí poder estar aquí con ustedes en la distancia. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan José Arias, soy comunicador audiovisual y pues me dedico principalmente como en esto del cine a la dirección y a la producción también. Me encanta. Pues gracias, Juan José. Sí, a la distancia, o sea, Juan José está desde Colombia recibiendo esta entrevista. Y nos da mucho gusto también esa parte. Nosotras no sabemos bien qué hicimos en algún punto de la vida que tenemos o sea, muchísimas películas colombianas que a mí también se me hace muy bonito el entendernos como estos espejos latinoamericanos que sí nos conectamos en un montón de cosas y sobre todo en estas conversaciones que tú tienes contigo desde tu propio contexto, me parece súper bonito, o sea, que sí sucede allá y también aquí está sucediendo mucho, ¿no? O sea, creo que también hacia allá quisiera como empezar a establecer la conversación acerca de Petricor, que nosotras al verla a más allá de justo ya después como entrar en este dilema de que en qué sección la metemos y que terminamos haciendo una nueva sección para el festival, pues justo tiene esta cosa muy experimental. Hay muchas películas que casi siempre son obviamente como las que seleccionamos en el festival que tienen esta cosa como muy honesta, muy sensorial, muy confrontativa de las historias y creo que aquí me gustaría mucho que pudieras quizá compartirnos cómo fue que tú iniciaste este proyecto, ¿no? O sea, y que a la vez creo que también seguramente fue un viaje, o sea, de sí tratar de entender al niño que fue tu padre, pero entonces eso cómo se conecta contigo, y que termina siendo esta pieza tan, de verdad, tan bonita y tan, como de una nostalgia de algo que se va comunicando a partir, sí, de las imágenes, que tiene mucho lo que es lo que se hace con archivo, pero creo que también es por el cómo tú estás dialogando con lo que al final se construyó, ¿no? Entonces, sería increíble si nos puedes contar cómo fue que tú iniciaste este proyecto y quizá como qué cambios fueron ocurriendo a lo largo del proceso, como para terminar con lo que ya es la película. Ujú. Listo, pues mira que justo el proyecto inició en una clase de montaje, pues se llamaba así laboratorio de montaje. Y en esta clase teníamos como dos opciones. Una era como llevar una peli que ya estuviera grabada y montarla, es decir, pues como hacer todo el proceso de edición durante el curso, o coger material de archivo, material propio y comenzar a hacer pues como experimentaciones con ese material.
En este caso, pues yo inicialmente sí pedí una peli, pues y le dije a unos amigos que tenían una peli como, hola, ¿será que puedo utilizar el material? Pues como que solo para probar, para una clase. Finalmente eso no me funcionó y como que no me gustó. Y justo como que a partir de las referencias que veíamos en clase, como que se me ocurrió, bueno, podría hacer algo con mi material de archivo. Digamos que en ese caso fue como cuando empecé como a recuperar como los primeros archivos, a digitalizar como las fotos de mis álbumes familiares, a como reunir como y a empezar como a escudriñar en todos los rincones, porque digamos que en ese momento era muy curioso porque siento que estaba haciendo una peli sin la intención como bueno, voy a hacer una peli, sino que era más como, quiero experimentar. Hay unas imágenes que me llaman mucho la atención, hay como una temática y una cosa ahí con la relación con mi padre, digamos que esto fue un año después de su muerte, entonces como que obviamente era algo que en ese momento estaba aún muy reciente y que sentía que todavía me movía mucho en ese momento. Posterior a eso, el curso se acabó, pues como con un primer corte que en ese momento duraba como unos 8 minutos y yo dejo el proyecto descansar como casi un año, como medio año y digo como bueno ya, luego lo retomo porque como que me presento a una convocatoria para obtener pues como financiación. En ese caso obtuve una financiación, hice un nuevo corte donde digamos que aparecieron nuevas imágenes, fui encontrando como poco a poco archivos que no sabía que tenía porque también era como esa idea como de querer hacer una pele de archivos sin tener suficiente archivo, sentía yo que no tenía suficientes imágenes o digamos como que no tenía tanta imagen en movimiento, por ejemplo, que digamos también como que responde mucho como a unas cuestiones como socioeconómicas y culturales. Y bueno, como que poco a poco fueron, yo siento que el trabajo era muy como de ir escribiendo secuencias, muy en la línea del tiempo y poco a poco como irlas organizando entre sí. Entonces, digamos, las primeras imágenes, digamos, esta escena inicial de los 15 yo siempre supe que ese era el inicio y siempre estuvo desde un principio. Sabía que hacia el final iba a ir como ya esta parte en la que mi papá habla un poco más, pero como que ya, digamos que en la mitad iban apareciendo imágenes que surgían y que la mayoría son archivo, pues y como de mis diarios personales e imágenes que yo grababa como sin ninguna intención aparente. Y ya hacia el final, digamos que 2020 yo hago este como proceso de financiación, eh, entrego como un resultado, pero aún la peli no está finalizada. La peli descansa un año entero porque también sentía que necesitaba como ese espacio y ese tiempo. Y en el 2022 retomo porque ya estoy haciendo mi trabajo de grado, pues como el trabajo final para terminar la universidad. Y ahí es cuando digo, bueno, yo creo que podría retomar este proyecto, como hacer una investigación, como plasmar todo esto en un proyecto escrito y pues finalizar la peli. En este caso, digamos que ya entraron como otros procesos más específicos, digamos que la peli solo tiene como dos momentos que fueron grabados específicos y que son como, pues sí, como grabados con una intención, que es como la escena de la afeitada, como que pues es muy claro que a mí me gusta pensar en esta como además como una parte más performática, que es como esta parte en la que me estoy afeitando frente a la cámara. Y ya como hacia las escenas finales, como estas imágenes de las proyecciones sobre el cuerpo, que también esto fue como de lo último que se grabó. Luego, todavía como que yo entregué mi proyecto de grado, me gradué, pues como que me fue muy bien con el proyecto en la universidad y aún sentía que me faltaba algo y como que yo decía, no, todavía no está terminado. Y digamos que lo último que le agregamos a la peli fue como esta parte de la animación mix media y como que toda esta intervención de las fotografías, porque también como que tenía esta idea de que esas fotos no las había tomado yo y que eran parte de mi archivo y que sentía como esa necesidad como de apropiarme de ellas, y como de intervenirlas y como de un poco también como darles un poco más de movimiento y como un poco más de vida en ese sentido. Entonces, bueno, como que sí fue un proceso que realmente fue un viaje, pues creería yo,
porque tomó bastante tiempo, no porque el proceso como tal tomara tanto tiempo, sino porque sí siento que fue muy importante para este tipo de proyecto que era tan personal, como que dar ese espacio para que el material descansara, porque si no, sí, siento que no iba como a pasar. Sobre esto hay como un dato curioso, por así decirlo, y es que petricor, pues petricor es como el aroma que se desprende de la tierra cuando llueve y el suelo está caliente. Es pues como algo muy, es como algo muy latino, porque por ejemplo, no sé, en Europa pues cuando llueve el suelo no está caliente, entonces no huele, no es lo mismo, por ejemplo. Pero ese siempre fue como un título como provisional, como que yo siempre decía como, le voy a poner este nombre como por esta idea de que pues hay mucha gente que dice como esto que no se nombra no existe, entonces yo decía, bueno, esto tiene que existir, entonces va a tener un nombre provisional y eventualmente encontraré como el nombre correcto o el nombre que sí me guste completamente. Y como que con el pasar de todo este tiempo que me tardé haciendo la peli, pues nunca encontré. Y como que finalmente ya, como que la gente, pues o el mismo equipo, mis amigos a los que yo les mostraba los cortes, era como pues sí, Petricor, Petricor. Y yo, bueno, listo, ya ese es el nombre, pues como que ya para qué lo voy a cambiar. Me encanta esta historia, sobre todo, o sea, bueno, me encanta todo. Primero me quedo mucho como con esta idea de y que me parece también bien político, que habla justo de una época de nuestras vidas, de esto que decías de no tenía tanto material en movimiento. O sea, entonces, ¿qué hago con el material que tengo? Que la mayoría es una fotografía, que es estático, que no tiene vida, pero y porque no tiene movimiento, pero pues entonces tú buscas cómo hacerlo, ¿no? O sea, eso me parece increíble, porque sí creo que somos unas generaciones muy distintas, ¿no? O sea, habrá gente que tenga más y creo que eso también habla mucho de un privilegio de otro tiempo, cuando tienes más material de archivo en movimiento. Y que creo que ahorita ya no es un problema, ¿no? O sea, como el poder estar generando esos materiales familiares, que de hecho hasta tienen otro tipo de textura y otro sentido. O sea, creo que las generaciones de nosotros cuando éramos infancias, pues, o sea, como el tomar la cámara y el estar filmando era como una cosa bien distinta. Ahorita agarrar un celular y estar como grabando a tu familia, ¿no? O cosas que sí quieres preservar, pero no sé, tienen un peso distinto de una forma muy extraña. Eso me parece fascinante. Como tú también logras como darle ese movimiento a las fotografías, porque si hay un archivo, solo que no se mueve, eso está increíble. Y esto último que dices, porque al final, o sea, como parte de ese viaje se me hace bien chido que hayas puesto como, pues sí, un nombre provisional que también a mí me encanta la palabra, o sea, me encanta la palabra y el concepto. Y yo también cuando, o sea, cuando estábamos de frente a la peli, más bien fue como preguntarnos por qué se llama Petricor. O sea, no había como, no había una conexión, o sea, muy específica que nos dijera eso, pero ya después yo personalmente justo lo relacionaba con esto de cómo se siente cuando añoras algo, ¿no? O sea, como, ajá, algo que me remite a la nostalgia, algo que te gusta, pero que te da un poco de nostalgia, pero, o sea, como una cosa, una situación extraña, ¿no? Me gusta mucho saber que el nombre al final fue como también algo orgánico y que tiene que ver también con el justo como con el paso del tiempo, de que bueno, justo aquí llovió, y lo que pasa después es el petricor, no es en ese mismo instante, ¿no? Eso me parece súper bonito. Quizá nada más como para cerrar esta muy breve entrevista, Juan José. em, Esto fue como la parte de la realización y está bien chido también saber que hay muchas más personas que estuvieron como acompañándote en el proceso. Em, pero normalmente también nos interesa mucho preguntarles a quienes realizan las pelis, pues qué pasa al momento de la exhibición, ¿no? Si quizá nos puedes contar en México si ya se exhibió en algún otro lado, o sea, como si ya tienes alguna impresión de gente de acá, pues. Pero si no, no pasa nada. O sea, lo que nos gusta es saber qué es lo que las personas como
reaccionan al poder ver la película. Por ejemplo, igual el equipo de la peli que te pudo acompañar, o sea, como cuál es la reacción después de que ya está la peli terminada. Y sobre todo personas que quizá a ti te interesaba enseñárselas, ¿no? O sea, si hay algo que tú tengas como muy, muy presente de alguna de las exhibiciones que ha tenido la peli, nos gusta mucho poder como saber qué ha sucedido con eso. Claro, sobre esto que mencionas, y pues antes de responderte la pregunta, porque me quedé como pensando en eso, como esto que tú mencionas como del paso del tiempo y como de lo que queda después de la lluvia, como justo fue también un proceso como tan, pues sí, de tanto tiempo, entre comillas, como que algo que me pasaba mucho era que estaba el guión, pues como de todo este texto escrito que va en pantalla. Y cada que lo volvía a revisitar, como que llegaba siempre una idea como de, ay, esto ya no me gusta, como lo voy a volver a reescribir. Y entonces me la pasaba reescribiendo y digamos que cada que tomaba el proyecto nuevamente reescribía y llegué a un punto en el que también dije como pues no tiene sentido que la esté reescribiendo hasta el último momento porque pues el Juan José de hace 2 o 3 años pues pensó esto y sintió esto y también es importante que quede ahí como un trazo de eso que pasó en ese momento. Entonces también como que fue un momento en el que dije, bueno, vamos a coger el guión y de pronto como a mantener momentos de algo que escribí hace 3 años, de algo que escribí hace uno, de algo que escribo en este momento y como también entender cómo, pues sí, como pensar en mí como un personaje de la película y como en esa transformación y como si no pensarlo como con lo que me siento cómodo diciendo en este momento, sino también pues como en términos de la peli que puede funcionar más y más que funcionar como que se siente más orgánico también, como respecto a eso quisiera agregar. Ahora, sobre la exhibición, la verdad ha sido un proceso muy, muy bonito, pues como que tuvimos la fortuna como de que la peli pudiera estar en muchos lugares y pues como a nivel Colombia principalmente, como que pudo estar en muchos espacios de exhibición nacional. Estuvo también en algunos festivales internacionales, en Argentina, en México, en Alemania, en España. Y pues como que ha sido increíble ver también como el recibimiento, porque realmente cuando yo lo hacía, y esto era pues como algo que me generaba siempre mucho miedo, era como pues, o sea, esto es algo muy personal, es algo que a mí me importa mucho, pero muy posiblemente pues a alguien más le vaya a interesar o le vaya a importar. Y como que igual todo el tiempo era como que yo pensaba, bueno, no voy a pensar en eso, no voy a pensar si a alguien le interesa o no, pues voy a pensar en que la quiero hacer, en que la necesito hacer, porque un poco la peli también surgía más como de una necesidad como un poco más visceral en ese sentido. Y pues claro, ver que sí tuvo como su acogida y que había gente que se acercaba a mí y me decía como me identifiqué mucho, o tuve una historia similar, o mi relación con mi padre también era de esta manera, o como esto que mencionas del silencio en tu relación, como que me identificó un montón. Fue muy lindo. En México, por ejemplo, la peli estuvo el año pasado, en junio del año pasado, en Ficunam. Y fue súper bueno, pues como que pude asistir al festival, conocer a personas que vieron la peli, conocí también como a otra realizadora que además me dijo como no, la historia que tú cuentas ahí como que a mí me pasó así tal cual y como que ha sido muy lindo como ver a partir como de estas cosas que son tan individuales y que uno creería pues que es como una experiencia tan personal, se pueden pues como vincular tantas otras experiencias pues como de otras personas. Hay una, hay como una anécdota pues o como un recuerdo que tengo así como muy vivo de una proyección en específico que sucedió acá. Digamos que el corto en términos como geográficos sucede como entre Medellín, que es como la ciudad donde yo vivo y pues como una de las ciudades más grandes de Colombia, y un pueblo rural pues que es cerca a Medellín, que se llama San Vicente, que es como en el oriente del departamento.
Y alguna vez la Universidad de Antioquia, pues como en alianza con un festival de cine del Oriente, justamente, el Festival de Marinilla, hicieron pues como me invitaron a una proyección en la seccional Oriente de esta universidad, es decir, como que el público objetivo para esa proyección pues era gente que habitaba en el Oriente, es decir, como en esta parte rural de donde pues sí, como donde yo crecí, que implicaba tanto como en términos como de la historia. Y pues ese día fue muy lindo porque yo decía como, "Ay, la peli está como donde se hizo, donde nació un poco". Y recuerdo mucho que yo pues estaba sentado con el público y había dos chicas al lado mío y pues casi al final de la película las dos estaban llorando y llorando mucho. Y obviamente como que, y esto me pasa mucho y me siento un poco mal, porque digo como, bueno, me siento muy mal porque posiblemente esto pudo remover fibras y pues como que es complejo, pero al mismo tiempo me siento muy bien o como que me alegra mucho como sentir que la peli pudo como conectar con estas personas, que pudo remover, que pudo generar también pues como ciertas sensaciones. Entonces como que a veces me dicen mucho como, ay, lloré viendo tu peli, y yo como que por dentro digo como, ay, me siento mal, pero también digo qué bueno porque me alegra también como saber que sí logra como transmitir eso que sentía. No, claro, o sea, creo que yo puedo quizás hacer un comentario final de esto. A mí me hace sentido que remueva tanto y creo que lo más que te podemos agradecer, al menos de este lado, es que se haya hecho esta película, pues justo intentando ser ese proyecto que no era para afuera, ¿no? Y que creo que en ese sentido, pues se corresponde que toque muchas fibras de muchas personas en esta exhibición que me parece también muy bonito que se haya podido como conectar con gente de donde se hizo, como dijiste, pero que a la vez ya yéndote a un montón de kilómetros al Festival de Cine de la UNAM, o sea que también como que conecte y que alguien te diga, es que esto me pasó de una manera distinta, pero también es como mi historia. Pues creo que habla mucho más de lo que decía un poquito al inicio, ¿no? O sea, como de la honestidad y de la capacidad que tú tuviste de poder mostrarte vulnerable en algo que tú estabas haciendo para adentro, ¿no? O sea, no en este afán que creo que a veces se nos olvida, no nada más en el cine, mucho más en el cine, pero creo que en general todas las personas como de pronto se nos olvida que tenemos que ser para nosotros y tenemos que hacer para nosotros y no para afuera y para ganar premios y para como ser reconocidos, ¿no? Eso la neta está increíble. Y creo que quizá como nada más como para terminar una participación de mi parte y darte espacio para que tú compartas lo que quieras para finalizar. em, También se me ocurrió una cosa bien loca porque tu documental es justo muy experimental y tiene esa línea también, o sea, es un poco ficción, pero obviamente es documental, pero también esto experimental del poder, la proyección de las imágenes en tu cuerpo, que a su vez son imágenes de tu historia, o sea, como que todo tiene una cosa ahí que tiene un sentido, ¿no? O sea, creo que eso lo hace muy bonito. Y me encanta saber que hay una película, un petricor distinto dependiendo de los momentos de la vida en los que tú te has sentado a reescribir y a editar de nuevo, ¿no? O sea que hasta pensé como, estaría increíble como un petricor gigante, como compendio de que así, este es el petricor del que yo fui en tal año y este es el petricor del que yo fui en tal año, o sea, como ver que yo no lo vería mal, o sea, como... Entiendo esta pregunta y esto que te dijiste, ¿no? No, pues no puedo estar editando al infinito, pero creo que eso también lo comparto aquí porque muchas personas que están en el quehacer audiovisual del cine y de tratar de encontrar como sus voces y estar haciendo proyectos y tal,
pues quizá como que dejamos ahí, o sea, como que tenemos proyectos que de pronto no avanzan y los abandonamos y hacemos los siguientes, pero lo que tú hiciste me inspira mucho como bueno, o sea, dejémoslo reposar y posiblemente pues poder retomarlo en otro punto, ¿no? Y si lo retomas en otro punto, pues justo no pasa nada, o sea, la peli sucede cuando tiene que suceder y si Petricor se vuelve a editar para hacer otra cosa en 3 años o en 5, pues va a ser un Petricor distinto, pero no deja de lado todos los que estuvieron atrás, ¿no? Entonces, pues creo que eso está súper bonito y insisto como en agradecer que hayas hecho esta peli como tan valiente y tan profunda sin la intención de querer hacerla, ¿no? No sé si justo quisieras compartir algo antes de despedirnos. Sí, 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 de hecho es muy, no sé si chistoso sea la palabra, pero me conmueve mucho como esto que mencionas, como sobre todas las versiones de Petricor que podrían existir o cómo funcionaría esto a través de los años, por ejemplo, porque justo en este momento estoy haciendo otra peli que digamos que en términos como formales o estéticos como que es una exploración muy similar, que un poco también como incluso yo la siento como si fuera una segunda parte o como si fuera parte como del mismo universo. Y como que constantemente llego a la misma, pues o como me pregunto mucho, como bueno, ¿cómo lograr que no sea exactamente lo mismo? Pues o cómo lograr que sí sea otra cosa o cómo lograr que, pues que no se sienta así, eso, como que me estoy repitiendo a mí mismo, por así decirlo, pero también hace poco en un conversatorio con un realizador allegado pues de aquí de la ciudad, él mencionaba y pues era un poco como una retrospectiva de sus pelis. Él se llama Simón Vélez y era como una retrospectiva y en el conversatorio pues él mencionaba como, bueno, yo siento que yo siempre hago la misma película, pero diferente. Y luego decía como que él también como que había tomado como un poco una filosofía de otro autor que había leído en algún momento que decía algo así como todos los días lo mismo, pero diferente. Y como que esas palabras, eso fue como a principio de este año y como que siento que esas palabras se me quedaron así como grabadas en la cabeza y últimamente pienso mucho como en ese concepto como de, sí, de todos los días lo mismo, pero diferente y como de sentir como que en esencia somos las mismas personas, como con los mismos intereses, con las mismas miradas u obsesiones cinematográficas, por así decirlo, pero que a la vez pues somos personas diferentes cada día también, entonces es muy interesante pues y como es la manera en la que tú lo mencionas, porque obvio justo hoy mismo lo conecté como con esta idea que me ha estado rondando tanto la cabeza y que creo que mm, no se habla mucho también como de una manera de realizar, pues y como de un estilo y de pronto como no sé, yo digo, ¿será que a lo mejor todos los autores siempre están haciendo la misma película, pero diferente? Y bueno, me quedo mucho con eso. Yo también me quedo con esa idea porque al final, pues, por ejemplo, el festival, pues, es lo mismo pero diferente, ¿no? O sea, tenemos las mismas secciones, pero definitivamente el festival no es lo mismo y estoy muy contenta de que este año, pues, esté Petricor. Te agradezco haber tomado la entrevista, Juan José, y pues esperemos que puedan ver la peli. Nos vemos pronto en el cine. Listo, Jess, a ti muchas gracias también por el espacio y espero que puedan ver Petricor y las otras pelis del festival.